Los amantes del anime suelen perderse en el fascinante mundo de las series, pero es importante recordar que existen varias películas de anime subestimadas que también ofrecen una experiencia única y cautivadora. Cuando dispones de poco tiempo o buscas una aventura diferente, las películas pueden ser la opción ideal. A diferencia de la creencia de que las películas de anime son inferiores a las series, estas ofrecen historias igualmente entretenidas, con el beneficio añadido de requerir menos tiempo. Y es por eso que hoy les presento películas de anime que son infravaloradas, pero que sin duda merecen mucha más atención. Soy Brando Martínez de OniChannel y vamos al video. Penguin Highway. A pesar de estar solo en la escuela primaria, Aoyama es un verdadero genio, con conocimientos y habilidades de investigación que pueden rivalizar con los de la mayoría de los adultos. Cuando los pingüinos comienzan a aparecer de repente en su vecindario, lo cual debería ser imposible dada su distancia del mar, Aoyama está decidido a aprender más sobre este evento misterioso y resolver el enigma que lo rodea. Con este fin, se embarca en una aventura que cambiará su vida junto a Lady, una amable mujer que trabaja en una clínica dental, y juntos descubren una enigmática esfera flotante a la cual parecen estar vinculados los pingüinos. Penguin Highway cuenta una historia colorida e imaginativa sobre crecer y enfrentar las muchas curiosidades del mundo. Basándose en metáforas ambiguas y simbolismos inciertos, gran parte de la historia queda abierta a la interpretación, lo cual algunos espectadores pueden apreciar, mientras que otros no. Asimismo, los peculiares personajes, la mayoría de los cuales son escolares, a menudo intentan actuar con más madurez de la que tienen, lo que tiende a ser bastante entrañable. La película también destaca en términos de visual y música, presentando colores vibrantes y música que sin duda serán memorables. Y como nota adicional, Tomihiko Morimi, el autor de la novela de Penguin Highway, también ha creado títulos como The Tatami Galaxy, The Eccentric Family y Night is Short, Walk On Girl, los cuales también recibieron notables adaptaciones a anime. Ride Your Wave. El director Masaki Yuasa nos presenta Ride Your Wave, un drama ideal para quienes disfrutan las historias románticas y largos paseos por la playa. La trama gira en torno a Hinako Mukamizu, una surfista de 19 años cuya vida da un giro inesperado cuando su nuevo apartamento se incendia, pero afortunadamente es rescatada por Minato Hinageshi, un bombero con quien desarrolla un vínculo entrañable. Pero un trágico suceso pone a prueba su relación, llevándola a una dimensión que, aunque al principio parece fantástica, esconde profundos matices emocionales. Con un elenco de personajes cautivadores y arcos narrativos bellamente construidos, Ride Your Wave es una obra fascinante que transmite un mensaje humilde y poderoso, resonando especialmente con quienes han perdido algún ser querido. Aunque la película coquetea con elementos de cuento de hadas, su enfoque es más realista de lo que sus imágenes románticas sugieren. En resumen, esta encantadora película, que lleva su corazón a flor de piel de una manera original, es un tesoro subestimado dentro del creciente repertorio de Yuasa. The Anthem of the Heart o Kokosake. Jun Naruse solía ser una niña alegre y parlanchina, que expresaba todo lo que pasaba por su mente sin detenerse a pensar. Sin embargo, cuando una de sus palabras provocó la ruptura de su familia, Jun comprendió que hay cosas que es mejor no decir. A raíz de esto, sus pensamientos se transformaron en un huevo de hada que selló su capacidad de hablar. Y Jun continuó su vida en silencio. Pero todo cambia cuando, inesperadamente, es seleccionada para participar en una obra musical. A partir de este momento, su visión de la vida empieza a transformarse, y la amistad que encuentra en el proceso podría ser su salvación. Kokosake logra conectar con los espectadores gracias a su historia sencilla, pero que es emotiva. Aunque incluye elementos románticos, en su esencia es una narrativa sobre el autodescubrimiento, el crecimiento personal y la superación de traumas. Los personajes son fácilmente identificables y entrañables, añaden una capa de resonancia emocional. Además, el ambiente realista refuerza la autenticidad de la historia, haciendo que resulte aún más envolvente. La extraordinaria animación y la banda sonora terminan de redondear esta experiencia de maduración, simple pero inolvidable. Colorful, the Motion Picture. Colorful es una conmovedora película que sigue la historia de una alma impura que, tras recibir una segunda oportunidad, reencarna en el cuerpo de Makoto Kobayashi, un joven de 14 años que se ha quitado su propia vida.
El alma debe descubrir el mayor pecado de su vida pasada mientras se enfrenta a las complejidades de la vida de Makoto. A medida que explora su entorno, aprende sobre la importancia de la vida, la búsqueda de la felicidad en los pequeños detalles y la dificultad de diferenciar los propios sentimientos de las demás personas. La película aborda temas profundos como la depresión, la ansiedad y las dificultades de la adolescencia, ofreciendo un mensaje de redención y esperanza. Con una animación impresionante de Sunrise y un enfoque espiritual, Colorful ofrece una experiencia emocionalmente poderosa que, a pesar de ser galardonada, porque sí, fue galardonada esta película, sigue siendo una joya subestimada entre los fans del anime. Polychannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. The Night is Short, Walk On Girl. Este filme de Masaki Yuasa, que destaca tanto por su innovadora narrativa como por su estilo visual deslumbrante, es basada en el libro del autor japonés Tomihiko Morimi. La historia sigue a dos estudiantes universitarios anónimos, conocidos simplemente como Otome y Senpai, en una noche surrealista repleta de bebida, encuentros inesperados y aventuras excéntricas. Lo que podría haber sido una trama sencilla de una noche de excesos y amor no correspondido, se convierte en una exploración profunda de la casualidad, el destino y el crecimiento personal a través de una perspectiva única. El enfoque visual de Yuasa es lo que realmente define a esta obra. Desde el primer fotograma, la película está saturada de colores brillantes y una animación enérgica que mantiene al espectador inmerso en su mundo caótico y mágico. Yuasa toma riesgos tanto en la estética como en la narrativa, entrelazando diversas tramas aparentemente desconectadas que, de alguna manera, encajan a la perfección para crear una experiencia cinematográfica única. Con el mismo creador detrás de las obras como The Tatami Galaxy y Devilman Crybaby, esta película de 2017 también comparte la ambición de explorar múltiples géneros y estilos, desafiando las convenciones del anime tradicional. A través de esta experimentación, Yuasa logra transmitir un mensaje más profundo sobre el amor y las coincidencias que moldean nuestras vidas, envuelto en un espectáculo visual que obliga a la audiencia a prestar atención a cada detalle. Si bien The Night is Short, Walk On Girl puede no ser para todos, especialmente para los fans casuales de anime, su audacia y su manera de contar una historia simple de formas extraordinariamente creativas la convierten en una obra imperdible. Es una película que demuestra que el anime, más allá de ser solo entretenimiento, puede ser una poderosa herramienta para narrar historias de maneras completamente nuevas y originales. Red Line. Red Line, dirigido por Takeshi Koike, es una película de carreras futurista que lleva la adrenalina y la bancarrota a otro nivel. La trama sigue a JP, un temerario y hábil piloto que se inscribe en Red Line, la carrera más peligrosa e ilegal del universo. En este evento intergaláctico, JP se enfrenta a poderosos rivales y mortales obstáculos, llevándolo a los límites de sus habilidades en un intento por cruzar la línea de meta en primer lugar. La carrera tiene lugar en una pista llena de trampas y espacios confinados, lo que hace que cada segundo esté cargado de tensión y emoción. Con un estilo visual distintivo y vibrante, Red Line es un deleite visual para los amantes de las carreras y la acción. La animación, realizada por el aclamado estudio Madhouse, aunque lamentablemente se quedaron en bancarrota debido a que les costó mucho hacer esta película y fue un fracaso en taquilla, junto con los diseños de personajes de Katsuhito Ishii, captura a la perfección la intensidad y velocidad del mundo de las carreras futuristas. Las secuencias de persecución, llenas de acción explosiva y giros sorprendentes, se complementan con una banda sonora dinámica que aumenta la tensión en cada escena. Más allá de la animación, Red Line destaca por su combinación perfecta de animación y diseño de sonido, que logran crear una experiencia inmersiva. Desde vehículos extravagantes hasta técnicas peligrosas, la película mantiene a los espectadores al borde de sus asientos de principio a fin. Este filme no solo es ideal para los fanáticos del anime, sino también para aquellos que disfrutan de la emoción de ver carreras a alta velocidad y pues en general el espectáculo visual. Y para terminar, Millennium Actress o Senen Hoyu.
Millennium Actress, dirigido por Satoshi Kon, es una película que explora la vida de Chiyoko Fujiwara, una icónica actriz que se retiró en la cúspide de su carrera. La historia sigue a Genya Tachibana, un cineasta documental que busca capturar la esencia de Chiyoko a través de un documental sobre su vida. A medida que Tachibana conversa con la actriz, la narrativa se desenvuelve en un collage de recuerdos y momentos significativos, difuminando las fronteras entre el pasado y el presente. El filme destaca por su estilo de animación distintivo y su meticulosa atención al detalle en las historias y diálogos de los personajes, creando una experiencia que parece extraordinariamente real. La banda sonora es una mezcla de elementos inquietantes y sublimes. Intensifica el impacto emocional de la película. Aunque Millennium Actress no ha gozado del mismo nivel de notoriedad que otros filmes más comerciales, es una joya subestimada que merece reconocimiento por su capacidad para capturar la esencia del amor y los sueños, y por claro, el talento narrativo del gran Satoshi Kon. A través del documental ficticio, la película ofrece un viaje visualmente impresionante que permite al público sumergirse en el pasado emocional de Chiyoko, convirtiéndose en una experiencia cinematográfica atemporal. A pesar de no ser tan visualmente audaz como otras obras de Kon, Millennium Actress demuestra cómo la animación puede contar historias profundas y conmovedoras, consolidándose como una joya dentro de toda la filmografía de Kon, que merece una mayor apreciación por su belleza y simplicidad inherente.